Cuando pensamos en Quintana Roo, casi siempre imaginamos playas de arena blanca, grandes hoteles frente al Caribe y turistas disfrutando del sol. Pero esa es solo la cara más conocida del estado. Basta con alejarse de la costa y adentrarse entre la selva y los caminos de terracería para descubrir un Quintana Roo muy diferente. Tierra adentro sobreviven comunidades mayas donde todavía se habla una lengua ancestral, antiguos pueblos chicleros, embarcaderos olvidados y santuarios ligados a una guerra que se prolongó durante más de medio siglo. En este recorrido conoceremos 10 de los rincones más raros y aislados de Quintana Roo, lugares que casi nunca aparecen en las postales turísticas. Así que ponte cómodo, prepárate un café bien cargado y acompáñame hasta el final. Y antes de comenzar, suscríbete a Compadre Mexicano para demostrar que el contenido de nuestro México también tiene apoyo. Número 10. Cantunilquín. Seguimos en la zona selvática del norte para llegar a una población que, a pesar de ser cabecera municipal, permanece muy lejos de la atención que reciben los destinos turísticos de la costa. Cantunilquín es una comunidad maya ubicada tierra adentro, rodeada por selva baja y terrenos de cultivo. Su propio nombre proviene de la lengua maya y suele relacionarse con la idea de una columna o piedra situada frente al sol. Pero más allá de su significado exacto, basta recorrer el pueblo para darse cuenta de la profundidad de sus raíces mayas. Aquí la lengua ancestral todavía puede escucharse en los hogares, el mercado e incluso alrededor de las celebraciones religiosas. La vida continúa estrechamente vinculada con la milpa y con el cultivo del maíz. Durante generaciones se ha utilizado el antiguo sistema de preparar el terreno mediante la roza, tumba y quema, aprovechando posteriormente las cenizas para sembrar, una técnica heredada de los antepasados. También se producen cítricos, entre ellos naranja dulce, y durante la época de mayor auge chiclero esta región formó parte de las zonas desde donde los trabajadores salían durante largas temporadas hacia la selva. Otra característica que todavía puede observarse son las viviendas mayas tradicionales. Se trata de construcciones generalmente ovaladas, levantadas con paredes de bajareque, hechas a partir de varas recubiertas de lodo, y techos elaborados con guano, una palma entretejida cuidadosamente para resistir el intenso sol, las lluvias e incluso los fuertes vientos de los huracanes. En el interior, la hamaca ocupa un lugar fundamental. El diseño permite que el aire circule y ayuda a mantener una temperatura más agradable frente al intenso calor exterior. Son construcciones sencillas a primera vista, pero detrás de ellas existen siglos de conocimiento adaptado perfectamente a las condiciones de la península. Lo curioso es que Cantunilquín se encuentra relativamente cerca de la intensa actividad turística de la costa y, aún así, la vida cotidiana puede sentirse completamente diferente. Han llegado los teléfonos celulares, las antenas, los vehículos y otros elementos de la modernidad, pero el ritmo profundo de la comunidad continúa marcado por las temporadas de la milpa, las celebraciones del santo patrono y una lengua maya que se mantiene viva generación tras generación. Número 9. Chunub. Ahora descendemos hacia el centro de Quintana Roo y entramos en la llamada zona maya, una extensa región de selva y comunidades donde todavía permanece muy presente una de las raíces culturales más antiguas del estado. Chunub se encuentra junto a una carretera que atraviesa Quintana Roo de norte a sur. Los vehículos pasan constantemente por sus alrededores, pero pocos viajeros se detienen el tiempo suficiente para descubrir cómo se vive realmente en esta comunidad. Su nombre maya está relacionado con el tronco de una palma utilizada tradicionalmente para elaborar los techos de las viviendas, algo que desde el principio revela la estrecha relación del pueblo con la selva. Durante generaciones, los habitantes de Chunub han sido campesinos y trabajadores del monte. En las milpas se cultiva maíz, alimento fundamental dentro de la cultura maya, acompañado de frijol, calabaza y chile. Sin embargo, la región también destaca por otra actividad: el aprovechamiento comunitario de sus bosques. Sus ejidos forestales forman parte de una tradición de manejo de la selva que busca aprovechar sus recursos sin agotarlos. De estos montes se obtienen maderas preciosas como la caoba y el cedro rojo, especies de gran valor que son extraídas de manera controlada, procurando mantener el bosque y regenerar las áreas aprovechadas. La apicultura también tiene un peso importante. En esta parte de la península conviven las abejas introducidas desde Europa con las meliponas que ya formaban parte de la cultura maya desde mucho antes. La miel producida en estos montes es apreciada por su sabor y pureza, ya que las abejas recolectan néctar de flores provenientes de una selva que todavía conserva amplias zonas saludables.
Para muchas familias mayas, las colmenas representan una fuente fundamental de ingresos y son cuidadas entre las milpas como uno de los recursos más valiosos de la comunidad. Chunuk no necesita enormes zonas arqueológicas ni playas famosas para contar su historia. Su identidad está precisamente en la vida cotidiana, las casas con techo de guano, la lengua maya, el fogón formado por 3 piedras, las tortillas preparadas a mano y el trabajo diario en el campo y la selva. Es una cara verde y trabajadora de Quintana Roo que rara vez conoce quien únicamente visita los grandes destinos turísticos. Número 8. Sabán. Nos trasladamos hacia el extremo occidental del estado, cerca de la zona donde Quintana Roo se encuentra con Yucatán. Ahí está Sabán, una comunidad pequeña y tranquila que podría pasar desapercibida si no fuera por una enorme construcción que inmediatamente rompe con el paisaje. En medio del pueblo se levanta una antigua iglesia colonial de piedra, desproporcionadamente grande para el tamaño actual de la comunidad. Sus paredes muestran el paso de los años, parte de la estructura está deteriorada y el techo permanece abierto hacia el cielo. Para entender por qué semejante templo terminó en estas condiciones es necesario regresar a uno de los episodios más importantes de la historia de la península, la Guerra de Castas. El conflicto comenzó a mediados del siglo XIX, alrededor de 1847, cuando numerosos mayas se levantaron en armas después de décadas de explotación, pérdida de tierras y condiciones profundamente desiguales frente a las élites blancas y mestizas de la región. La rebelión dio origen a una guerra larga y sangrienta que se extendió por buena parte de la península y que, en esta zona, continuó durante décadas. En aquellos tiempos, Sabán era una comunidad próspera y contaba con una parroquia de dimensiones considerables. Cuando la guerra alcanzó la región, numerosos habitantes abandonaron el lugar y el pueblo quedó prácticamente vacío. La enorme iglesia terminó incompleta o parcialmente destruida, dependiendo de las versiones que han sobrevivido sobre aquellos acontecimientos. Sus muros permanecen ahí hasta nuestros días, levantándose como un enorme esqueleto de piedra y recordando una época en la que estos caminos estuvieron marcados por la violencia y el miedo. Actualmente Sabán es una comunidad maya modesta donde numerosas familias se dedican a la milpa y a la apicultura. La vida transcurre tranquilamente alrededor de aquella construcción. Los niños juegan cerca de las piedras antiguas, los animales deambulan entre los restos y para los habitantes convivir diariamente con semejante ruina forma parte del paisaje habitual. La lejanía de esta zona también contribuyó a que el antiguo templo permaneciera prácticamente como quedó. No hubo una transformación urbana que ocultara sus cicatrices bajo nuevas construcciones. Por eso, todavía medio derrumbada y medio en pie, la iglesia continúa contando por sí sola una parte de la historia de Sabán. Número 7. Zacalaca. Muy cerca de Sabán, dentro de esa misma región histórica de la antigua frontera, encontramos Zacalaca, otro pequeño pueblo que a primera vista parece tranquilo, pero que conserva siglos de historia entre sus calles. Su nombre procede de la lengua maya y existen distintas interpretaciones sobre su significado. Algunas lo relacionan con el carrizo blanco y otras con el bejuco blanco, una muestra de cómo ciertas traducciones y significados han cambiado dependiendo de quien conserve la tradición. Una de las características más curiosas de Zacalaca es que cuenta con 2 iglesias coloniales. La presencia de 2 templos de piedra en una comunidad actualmente pequeña permite imaginar la importancia que esta región llegó a tener en otros tiempos. Estos territorios estuvieron durante mucho tiempo en una zona fronteriza entre las áreas sometidas al dominio colonial y aquellas donde la resistencia indígena continuaba. Por esa razón, tanto las autoridades españolas como la Iglesia buscaron establecer una presencia permanente mediante construcciones religiosas levantadas prácticamente en los límites de una selva que permanecía difícil de controlar. Después llegó la Guerra de Castas y la región cambió radicalmente. Muchas comunidades quedaron atrapadas en medio del conflicto y tuvieron que soportar décadas de enfrentamientos e inestabilidad. Además de su historia colonial, los alrededores de Zacalaca están marcados por los cenotes. Estos depósitos naturales de agua dulce y cristalina se esconden debajo de la selva y tuvieron una enorme importancia para los antiguos mayas, quienes los relacionaban con el inframundo y con el acceso al mundo subterráneo asociado a distintas deidades, entre ellas las vinculadas con la lluvia. En los alrededores existen varios cenotes y algunos conservan pinturas o vestigios antiguos, evidencia de que las comunidades de esta región han vivido y realizado ceremonias alrededor del agua desde hace muchísimo tiempo. En una península donde prácticamente no existen ríos superficiales, disponer de estos depósitos naturales significaba garantizar la supervivencia, razón por la que el agua adquirió también un profundo carácter sagrado.
Hoy buena parte de los habitantes de Sacalaca continúa viviendo de la milpa, la producción de miel y la crianza de animales en los solares familiares. Es uno de esos lugares donde aparentemente ocurre muy poco, aunque detrás de esa tranquilidad existe una historia enorme. El aislamiento permitió conservar numerosos elementos de su identidad, las antiguas iglesias, los cenotes escondidos, las actividades tradicionales y una población donde todavía puede escucharse la lengua de los antepasados. Pero existe otra característica particularmente interesante en estos pueblos de la antigua frontera, la manera en que las tradiciones mayas y españolas terminaron mezclándose después de siglos de convivencia y conflicto. Una misma persona puede participar en las celebraciones de una iglesia construida durante la época colonial y posteriormente mantener prácticas relacionadas con los cenotes heredadas de generaciones anteriores, sin considerar que exista contradicción entre ambas. Número 6. Xiuché. Seguimos por el sur de Quintana Roo, pero ahora dejamos atrás otros pueblos del interior para acercarnos a una gran laguna escondida entre la selva. Xiuché se encuentra junto a la laguna de Chichancanab, cuyo nombre maya suele interpretarse como algo parecido a pozo pequeño, aunque basta verla para darse cuenta de que pequeña no tiene prácticamente nada. Es una enorme extensión de agua rodeada por vegetación, manglares y selva baja que, desde ciertos puntos, parece prolongarse hasta perderse en el horizonte. La historia de Xiuché es diferente a la de muchas de las comunidades que hemos conocido hasta ahora. Se trata de un asentamiento relativamente más joven, cuyo crecimiento estuvo relacionado con la llegada del ferrocarril y con la apertura de caminos hacia el sur del estado durante el siglo XX. En aquellos años, el gobierno impulsó el poblamiento de regiones que todavía estaban escasamente habitadas y comenzaron a llegar familias procedentes de otros lugares para trabajar la tierra. Se abrieron campos agrícolas y se cultivaron productos como caña de azúcar, arroz y otras especies que podían aprovechar la abundancia de agua existente alrededor de la laguna. En cierta forma, Xiuché nació de aquel intento por ocupar y trabajar una región de selva que durante mucho tiempo había permanecido bastante aislada. Pero si existe algo que define a este pueblo es precisamente la laguna de Chichancanab. Sus aguas presentan características muy particulares, ya que en determinadas zonas contienen minerales que les dan cierta salinidad. El fondo claro provoca además que algunos sectores adquieran tonos turquesa que recuerdan al Caribe, aunque aquí el paisaje se encuentra completamente tierra adentro. Los habitantes pescan en sus aguas y también utilizan sus orillas para bañarse y convivir. Además, existen relatos sobre vestigios antiguos relacionados con la presencia maya alrededor de esta laguna, pues estas aguas fueron conocidas y utilizadas desde mucho antes de la formación del pueblo actual. La vida cotidiana en Xiuché conserva el ritmo tranquilo de una comunidad agrícola del sur. El campo y la laguna siguen ocupando un lugar fundamental, mientras el pueblo permanece apartado de las principales rutas turísticas y muy lejos de las playas que hicieron famoso a Quintana Roo. Es otro rostro del estado. Pescadores de agua dulce, campesinos y familias que viven junto a una enorme laguna en una región donde todo parece avanzar a un ritmo mucho más lento. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este gran canal, recuerda que es totalmente gratis. Número 5, Señor. Ahora entramos en una de las regiones con mayor importancia histórica y espiritual para los mayas del centro de Quintana Roo. Señor es una comunidad de nombre sencillo, pero detrás de ella se conserva una tradición religiosa profundamente vinculada con la guerra de castas y con una forma de fe que todavía permanece viva entre algunos pueblos de la zona. Para entender su importancia hay que regresar a los años de aquel conflicto. Cuando los mayas rebeldes atravesaban momentos difíciles, desanimados por los enfrentamientos y ante la posibilidad de abandonar la lucha, surgió una creencia que terminaría marcando profundamente su resistencia. Según la tradición, junto a un cenote y un árbol en medio de la selva apareció una cruz que comenzó a comunicarse con los rebeldes. Fue conocida como la Cruz Parlante o Santa Cruz. De acuerdo con quienes conservaron esta creencia, la cruz hablaba en lengua maya y transmitía mensajes destinados a fortalecer a los combatientes, diciéndoles que continuaran defendiendo su tierra y que no abandonaran la lucha. Más allá de lo que cada persona piense sobre aquel relato, lo cierto es que la creencia tuvo una enorme influencia entre los rebeldes y terminó convirtiéndose en uno de los principales símbolos espirituales de su resistencia durante décadas. De esta tradición surgieron los Cruzó, conocidos como la gente de la cruz, y también aparecieron comunidades encargadas de proteger los santuarios y las cruces consideradas sagradas. Señor forma parte precisamente de ese conjunto de pueblos guardianes. Todavía se conserva aquí una iglesia maya en la que permanece una cruz vestida y custodiada por guardias que se organizan mediante turnos.
También continúan realizándose ceremonias en las que las oraciones se pronuncian en lengua maya y se presentan velas y alimentos como ofrenda. Estas prácticas reúnen elementos procedentes del catolicismo y de antiguas tradiciones mayas hasta formar una expresión religiosa muy particular de esta región. Fuera de esa dimensión espiritual, Señor mantiene una vida sencilla basada en actividades como la milpa y la producción de miel. Las viviendas tradicionales con techo de guano y el uso cotidiano de la lengua maya siguen formando parte de la identidad local. Sin embargo, aquello que realmente distingue a esta comunidad es la manera en que ha conservado una tradición nacida durante uno de los periodos más violentos de la historia regional. Lo que alguna vez funcionó como símbolo de resistencia terminó convirtiéndose con el paso de las generaciones en una parte profunda de su identidad. Número 4. Tepic. Seguimos avanzando por el centro del estado hasta llegar a un pueblo aparentemente pequeño y tranquilo, pero que ocupa un sitio enorme dentro de la historia de la península. Tepic es considerado uno de los escenarios donde comenzó la Guerra de Castas, uno de los conflictos más prolongados e importantes de esta región de México. Todo ocurrió en julio de 1847. En aquellos días, el dirigente maya Cecilio Chi encabezó un levantamiento que terminaría dando inicio a la rebelión. Después de años de abusos, impuestos, pérdida de tierras y distintas formas de explotación, numerosos mayas decidieron tomar las armas contra quienes controlaban buena parte de la península. La rebelión que comenzó en estos rumbos se extendió rápidamente y terminó alcanzando numerosas comunidades de Yucatán y Quintana Roo. Lo que inicialmente parecía un levantamiento localizado terminó convirtiéndose en una guerra que se prolongaría durante décadas y pondría en serios problemas a las autoridades de la región. Cecilio Chi pasó a convertirse en uno de los principales líderes de aquella rebelión y su nombre todavía ocupa un lugar importante dentro de la memoria histórica de estas comunidades. Para muchos habitantes representa a uno de los personajes que encabezaron la defensa de la tierra y de la dignidad del pueblo maya. Como ocurre prácticamente en cualquier guerra prolongada, el conflicto estuvo marcado por violencia y actos crueles cometidos desde distintos bandos. Sin embargo, detrás de aquella rebelión existía también el hartazgo acumulado de una población que llevaba generaciones enfrentándose a condiciones profundamente desiguales. Actualmente Tepic tiene poco que ver con aquel escenario de guerra. Es una comunidad maya tranquila, donde numerosas familias viven de la milpa y la vida cotidiana transcurre alrededor de una plaza sencilla y calles bastante calmadas. No existen aquí enormes monumentos ni multitudes de visitantes. La mayor parte de aquella historia permanece en la memoria colectiva, en los nombres y en las narraciones que han pasado de una generación a otra. Y quizá precisamente ahí está lo más sorprendente. En un pueblo pequeño y alejado de los grandes centros urbanos comenzó un movimiento que terminaría transformando durante décadas la historia de toda la península. Tepic demuestra que algunos de los acontecimientos más grandes pueden comenzar en lugares que hoy parecen completamente silenciosos. Número 3. Tiosuco. Muy cerca de Tepic se encuentra Tiosuco, otra comunidad profundamente marcada por la Guerra de Castas. Pero aquí la memoria del conflicto no permanece solamente en relatos o documentos. Basta llegar al centro del pueblo para encontrarse frente a una enorme cicatriz de piedra. Se trata de una iglesia monumental cuya fachada permanece parcialmente destruida. Parte del edificio continúa en pie mientras otra sección quedó destrozada por los combates y por el paso del tiempo, creando una imagen que parece conservar congelada una parte de aquella guerra. Antes del conflicto, Tiosuco era una comunidad importante y próspera dentro de esta región de frontera. Además, aquí nació Jacinto Pat, uno de los principales dirigentes mayas de la rebelión y compañero de Cecilio Chi durante los primeros momentos del levantamiento. Cuando comenzó la Guerra de Castas, Tiosuco quedó atrapado directamente en la zona de enfrentamientos. La población cambió de manos varias veces entre los grupos rebeldes y las fuerzas gubernamentales, mientras los combates iban deteriorando poco a poco sus edificios. Uno de los inmuebles más afectados fue la iglesia de la Santísima Trinidad, que anteriormente había sido uno de los mayores símbolos del pueblo. Los enfrentamientos dañaron severamente su fachada hasta dejarla parcialmente destruida. Lo más llamativo es que aquella herida nunca fue completamente ocultada. La estructura se mantuvo de esa manera y todavía hoy puede observarse como uno de los testimonios más visibles de aquel periodo. Además, la propia comunidad creó en Tiosuco un museo dedicado a la Guerra de Castas. Ahí, la historia del conflicto es narrada desde la perspectiva de los propios mayas, permitiendo conocer acontecimientos que durante mucho tiempo fueron explicados principalmente desde la visión de quienes terminaron imponiéndose militarmente.
El museo conserva la memoria de los dirigentes, de las comunidades y de quienes participaron en aquella resistencia, mientras la antigua iglesia continúa dominando el paisaje de la plaza. Alrededor de sus muros deteriorados la vida cotidiana sigue adelante. Los habitantes mayores descansan cerca del edificio, los niños juegan alrededor y las nuevas generaciones crecen junto a una construcción que recuerda diariamente lo ocurrido en ese mismo lugar. Número 2. Punta Herrero. Antes de llegar al primer lugar nos desplazamos nuevamente hacia la costa, pero no hacia la parte llena de hoteles y desarrollos turísticos. Esta vez vamos a un rincón tan apartado que llegar hasta él puede sentirse como entrar en otro mundo. Punta Herrero es una pequeña comunidad pesquera ubicada dentro de la enorme reserva de Sian Ka'an, cuyo nombre maya suele traducirse como donde nace el cielo. Y pocas expresiones podrían describir mejor un paisaje formado por kilómetros de selva, manglares, lagunas y mar prácticamente intactos. El acceso no es sencillo. No existe una carretera asfaltada que lleve cómodamente hasta el pueblo. Para llegar es necesario recorrer durante horas caminos de arena llenos de irregularidades, avanzar entre el mar y el manglar, atravesar pequeños puentes y confiar en que el vehículo consiga superar todo el trayecto sin quedar atrapado. Sian Ka'an es una extensa reserva de la biosfera protegida internacionalmente. Dentro de sus cientos de miles de hectáreas conviven selvas, arrecifes, humedales y lagunas que sirven como hábitat para una enorme cantidad de especies. En esta región pueden encontrarse cocodrilos, manatíes, jaguares, tortugas marinas y miles de aves, entre muchos otros animales. Es una de esas zonas donde la naturaleza todavía domina claramente el paisaje y donde las restricciones de conservación han impedido buena parte del desarrollo que transformó otras regiones costeras. En medio de este territorio se encuentra Punta Herrero, una comunidad que ha sobrevivido principalmente gracias a la pesca. Una de sus actividades más representativas es la captura de langosta. Los pescadores utilizan un método basado en refugios colocados sobre el fondo marino, conocidos localmente como casitas. Las langostas buscan sombra y protección debajo de estas estructuras y después pueden ser capturadas sin necesidad de destruir el arrecife. Esta forma de pesca está relacionada con el trabajo de cooperativas que aprendieron a aprovechar los recursos del mar procurando evitar su agotamiento, buscando mantener una actividad que pudiera sostenerse durante generaciones. La vida cotidiana en Punta Herrero es extremadamente sencilla. Hay solamente un pequeño grupo de viviendas frente al Caribe, con servicios muy limitados. La electricidad puede depender de paneles solares o plantas generadoras y la señal de comunicación suele ser escasa o inexistente. Aquí el sonido constante del mar sustituye prácticamente cualquier ruido de ciudad. El aislamiento es enorme y precisamente esa dificultad para llegar también ha protegido al lugar de las transformaciones que ocurrieron en otras partes del Caribe mexicano. Número 1. Felipe Carrillo Puerto. Llegamos finalmente al primer lugar, a una ciudad que resume buena parte de la historia, la identidad y la resistencia que hemos encontrado a lo largo de este recorrido. Actualmente Felipe Carrillo Puerto es una ciudad de tamaño medio ubicada en el centro de Quintana Roo y funciona como cabecera municipal. Sin embargo, detrás de su nombre actual existe otro mucho más antiguo y profundamente ligado a la historia maya de la región, Chan Santa Cruz, que puede traducirse como la pequeña Santa Cruz. Este lugar llegó a convertirse en el corazón político y religioso de los mayas rebeldes durante la Guerra de Castas. Después de la aparición de aquella cruz parlante vinculada con un cenote de la selva, en esta zona se levantó un santuario y comenzó a crecer una población considerada sagrada por los Cruzó, la gente de la cruz. Chan Santa Cruz terminó desarrollándose hasta funcionar prácticamente como una verdadera capital. Los mayas levantaron una gran iglesia de piedra, organizaron su propio gobierno, tuvieron dirigentes religiosos y formaron un ejército encargado de defender el territorio. Durante más de medio siglo, esta región funcionó en la práctica con una enorme autonomía. No obedecía completamente a las autoridades mexicanas ni a las de Yucatán, mantenía intercambios comerciales con los británicos establecidos en Belice y se defendía militarmente de quienes intentaban recuperar el control de la zona. Durante alrededor de 50 años, un territorio indígena ubicado en plena selva consiguió gobernarse y organizarse por sí mismo, algo extraordinario dentro de la historia de la región. La situación cambió en 1901, cuando el ejército mexicano finalmente consiguió ocupar Chan Santa Cruz después de una prolongada campaña militar. Con el tiempo, el antiguo nombre fue sustituido y posteriormente la población recibió el de Felipe Carrillo Puerto, en honor al gobernador yucateco conocido por su cercanía con las comunidades mayas.
pero el cambio de nombre no consiguió borrar la memoria de Chan Santa Cruz. En esta región continúan existiendo comunidades que conservan las cruces sagradas, sus ceremonias y numerosos elementos de aquella tradición. En los pueblos de los alrededores viven descendientes de quienes participaron en la resistencia, y la lengua maya continúa teniendo una presencia muy importante. Hoy Felipe Carrillo Puerto funciona como uno de los principales centros de la zona maya de Quintana Roo. En sus alrededores siguen practicándose actividades tradicionales como la milpa y la apicultura, mientras las antiguas expresiones religiosas relacionadas con la cruz continúan formando parte de la identidad de numerosas comunidades. La ciudad permanece muy lejos del enorme brillo turístico de Cancún, Playa del Carmen o Tulum. Y precisamente por eso conserva una conexión mucho más visible con el Quintana Roo del interior. Felipe Carrillo Puerto ocupa el primer lugar porque detrás de la ciudad actual continúa latiendo la historia de Chan Santa Cruz, aquella capital levantada por un pueblo que durante décadas defendió su autonomía, su territorio, su lengua y su forma de entender el mundo. Y con Felipe Carrillo Puerto llegamos al final de este recorrido por 13 de los rincones más raros y aislados de Quintana Roo. Después de conocerlos queda claro que este estado es muchísimo más que playas de arena blanca, grandes hoteles y turistas tomando el sol frente al Caribe.